Ok, en este momento estamos grabando la clase, bienvenidos todos. Como les estaba comentando, la clase pasada nosotros vimos lo que fue las reacciones de sustitución vía SN2, ¿verdad? Y vimos que las reacciones de sustitución, ¿verdad? La sustitución, que es un proceso en el cual las reacciones de sustitución, que es un proceso en el cual yo paso de una reacción de sustitución, básicamente yo tengo un compuesto saturado, ¿verdad? Que la reactividad depende de que el compuesto X, vamos a ver aquí, de que el compuesto X sea más electronegativo que el carbono, ¿verdad? Lo pongo a reaccionar con un compuesto Y y bajo unas condiciones específicas ocurre el cambio de X por Y, es decir, ocurre la nueva formación de un enlace CY y la liberación de la molécula X, donde X viene siendo el grupo saliente. Podemos ver aquí, X va a venir siendo mi grupo saliente, vamos a anotarlo con la letra GC, y Y vendría siendo mi núcleo. Eso lo vimos en la clase anterior, para dar un nuevo compuesto, y que es posible que las reacciones de sustitución fueran vía SN1, básicamente sean en solventes polares próticos, haluros de alquilos terciarios, son reacciones que van con una estereoquímica de racemización, es decir, si yo parto de un centro chiral R, llego a un centro chiral S y R, es decir, no tengo la inversión del centro chiral. Y se favorece básicamente con nucleófilos débiles, mientras que la SN2 es una reacción que es concertada, va sin la aparición de intermediarios. Vamos a dar acceso a otro estudiante. Ya, disculpen. Aquí estoy. Listo. Bienvenida, Gabriela. Entonces, las reacciones SN2 van sin intermediarios, es un proceso concertado que se favorece con nucleófilos fuertes y que básicamente yo voy con una inversión de la configuración, es decir, si yo parto un centro chiral R, llega un centro chiral S. Después comenzamos a ver lo que son las reacciones de eliminación. Entonces, básicamente, una reacción de eliminación va a ser una reacción, si por alguna casualidad me avisan si se deja de compartir pantalla, comienzan a escribir en el chat. Una reacción de eliminación, básicamente, yo tengo un compuesto saturado, y ese compuesto saturado, en presencia de una base, que puede ser una base fuerte o débil, básicamente eso va a depender de las condiciones de reacción, me va a dar un compuesto insaturado. Es decir, yo parto de un alcano y llego a un alqueno o a un alquino, más un grupo saliente, que es el que yo voy a eliminar en ese caso. Por ejemplo, yo tendría, si la base toma el protón, voy a tener BH más X. Y que mis reacciones de eliminación podían ser de dos tipos, y es la que vamos a comenzar a ver, las reacciones de eliminación E1 y las reacciones de eliminación E2. Y también vimos o nombramos un poco acerca de las reacciones competitivas que yo tenía. Por ejemplo, la reacción competitiva de la SN1 es la E1, pero yo también tengo la posibilidad de que yo obtenga lo que son las transposiciones o las migraciones. ¿Ok? La respectiva transposición. O las migraciones, también las puedo decir. Mientras que la reacción competitiva de la SN2 es la E2. Entonces, ahorita vamos a comenzar a profundizar básicamente en lo que son las reacciones de sustitución nucleofílica alifática vía unimolecular, vía E1. Entonces, la reacción de E1, para que lo veamos así, por ejemplo, si yo tengo ahorita, vamos a escribir un sustrato normal,
un sustrato que yo obtenga. Fíjense, vamos a escribir el carbocatión terbutilo, vamos a ponerlo aquí. Si yo tengo el carbocatión terbutilo, o mi carbocatión, vamos a partir del compuesto, el cloruro de terbutilo, y yo pongo a reaccionar esta reacción, por ejemplo, con un solvente de reacción, por ejemplo, metanol. Fíjense que el metanol es el medio de reacción y también actúa como nucleófilo como base. Como es un haluro alquilo terciario, básicamente la reacción va a ir vía SN1 o E1. Voy a formar un carbocatión terciario donde el paso lento y determinante de la velocidad de reacción va a ser la ruptura del enlace carbono-cloro para darme un intermediario con una hibridación sp2. Y vamos a marcar este aquí, vamos a marcarlo de otro color para que vean. Y cuando yo tengo mi intermediario carbocatiónico, les estoy colocando con color para ver si se resalta más lo que les quiero explicar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo tengo el metanol, ¿verdad? El metanol tiene dos posibles soluciones o dos posibles alternativas que va a depender del impedimento estérico, de la fortaleza de la base, pero generalmente la reacción de sustitución es la reacción natural. Yo puedo atacar, vamos a ponerlo en flechitas de colores, yo puedo atacar el centro de reacción y formar un producto de sustitución. Básicamente, si hago eso, la flecha azul, voy a decir que sería la reacción vía SN1, que vendría siendo esto que está acá. No sé si les gusta que yo les dibuje así con bastantes colores. Se hace más sencillo creo que es más sencillo seguir la reacción así. Entonces, si el metanol ataca ahí, yo voy a obtener ya un intermediario, un compuesto que es el producto de sustitución, donde, fíjense algo, el metanol todavía está protonado. Y puede venir después para desprotonar ese hidrógeno que está unido al metanol para formar el respectivo éter. Puede ser ya sea el mismo metanol para formar el ion metanonio o puede ser el cloruro, que es lo que frecuentemente se consigue en los libros de química orgánica para explicar cómo su producto de reacción, el ácido clorhídrico, ese mismo cloruro, va a tomar ese protón para generar mi respectivo compuesto, que sería el éter metil terbutílico. Esa sería la alternativa 1, sería el mecanismo de sustitución nucleofílica alifática vía SN1. Un momento, por favor. Esa sería mi primera alternativa, pero yo también tengo otra posibilidad de mi mecanismo de reacción, que vamos a colocarlo con el color verde, que es que este metanol se comporte como una base, tome un protón aquí, fíjense en el carbocatión, se rompa el enlace se rompa el enlace carbono-hidrógeno y ese enlace carbono-hidrógeno forme un doble enlace. Es decir, que yo pase por un estado de transición en un proceso de una reacción, que es lo que está ocurriendo, es una reacción ácido-base, por eso lo estoy denotando con doble flecha, que sea un proceso concertado que involucre 1, 2, 3 y 4 átomos. Es decir,
la carga se dispersa entre un mayor número de átomos. Si ustedes ven el estado de transición de una, y eso es importante clavárselo, de una SN1, fíjense el estado de transición, cuando yo estoy ocurriendo el ataque nucleofílico, la carga se dispersa entre, vamos a poner, entre 1 y 2 átomos. Entonces, la polaridad va a favorecer a las reacciones de sustitución a los mecanismos SN1 y E1. Pero si yo disminuyo la polaridad en un mecanismo favorecido por una SN1, voy a favorecer el producto de eliminación E1. ¿Por qué? Porque la polaridad, la carga, se distribuye entre un mayor número de átomos en una E1. Ya se los voy a poner aquí para que ustedes lo vean. Fíjense, en un estado de transición de una reacción vía E1, y todo esto lo vamos a ver, ¿ok? Todo esto lo vamos a ver, pero acuérdense que a mí me gusta siempre dar mi explicación al principio y después cuando vamos viendo las láminas, poco a poco. Fíjense, ¿qué va a ocurrir? Yo aquí tenía este hidrógeno, ¿verdad? Aquí se va a romper el enlace carbono-hidrógeno, ¿cierto? Aquí se está formando un nuevo enlace oxígeno-hidrógeno. Oxígeno-hidrógeno, entonces fíjense, este oxígeno aquí está desarrollando una carga parcial positiva porque él se está quedando con esto y se está formando un nuevo enlace carbono-carbono. Entonces fíjense, los que les decía, los 4 átomos que se distribuyen. Este es el átomo 1, 2, 3 y 4. Perdón, 3 y 4. Entonces este sería mi estado de transición de una reacción de eliminación vía E1. Y esa reacción de eliminación vía E1, al final lo que me va a dar es un producto de reacción que va a ser el 2-metil, ¿verdad? Propeno. Entonces fíjense como yo tengo una competencia, dependiendo de lo que haga el metanol, si ataca el centro de reacción o si toma un protón del carbono beta. Entonces aquí tendría lo que sería el producto SN1 y aquí tendría lo que sería el producto de eliminación vía E1. Eso es todo lo que hemos visto hasta ahorita, en esta intro un poco larga de la clase. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Ahorita vamos a comenzar a ver todo lo que son los factores que afectan una reacción de eliminación vía E1, igual que como hicimos con las SN1. Entonces, fíjense, lo importante es saber que las E1 siguen una expresión cinética de velocidad que depende de la concentración de mi reactivo, ¿verdad? Va a depender de la constante cinética de velocidad, que es adimensional y nada más depende de la temperatura, por la concentración de mi sustrato. Eso quiere decir que es una reacción que nada más depende del sustrato, por lo tanto va a ser más rápida mientras más impedido estéricamente esté el sustrato. Entonces ahí ya me está diciendo que los haluros del alquilo terciario reaccionarían más rápido que los haluros del alquilo secundarios y a su vez esto con los primarios, que los primarios básicamente en una reacción de eliminación vía E1 no se forman. Otra cosa importante es el nucleófilo, que como en el paso lento, lo vamos a ver, implica la formación de un carbocatión. Fíjense, hay muchos aspectos similares a la E1, que como en el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción, no se involucra, se forma un intermediario y no se involucra, no interviene o no interviene la extracción del protón para formar el doble enlace, sino solamente la ruptura del enlace carbono-grupo saliente. Por ese motivo, causa y razón, solamente los nucleófilos que participan en la E1 generalmente son nucleófilos débiles, generalmente son el solvente de la reacción. Otra cosa súper importante es el grupo saliente. Tiene que ser un buen grupo saliente y la polaridad, los solventes, estas reacciones se favorecerán con solventes polares próticos. Y vamos a ir viendo todo eso que está ahí. Entonces, el sustrato, como lo hemos visto,
La expresión cinética de velocidad, vamos a cambiarle el color aquí, es cada concentración del sustrato. Quiere decir que nada más va a depender del sustrato. Si nada más depende del sustrato, quiere decir que el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción, lo único que importa es la formación del carbocatión. Entonces, si yo analizo los derivados lineales los derivados del bromuro, de un bromuro alquilo, y tomo como base el bromuro etilo, al cual yo le asigno un valor de velocidad de 1 o de reactividad de 1, fíjense que este bromo está unido a un carbono y este carbono está unido a un solo carbono. Entonces, esto vendría siendo un haluro alquilo primario. La velocidad de reacción es 1. Si yo me voy para un haluro alquilo no sustituido, es no sustituido porque este carbono no está unido a ningún átomo de carbono. Fíjense que ese carbono solamente está unido a 3 hidrógenos, ¿ok? Entonces, él sería 1. Sería un haluro alquilo no sustituido. La velocidad de reacción disminuye y es menor a 1. Si yo ahorita paso a un derivado que es un haluro alquilo secundario, en el cual este carbono está unido a un carbono y a otro carbono, la velocidad de reacción se incrementa 11 veces. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la ruptura del enlace carbono-hidrógeno, lo que se va a estar formando en este caso, como ya sabemos, es un carbocatión plano, pero con una hibridación sp2, pero es un carbocatión secundario. Y los carbocationes secundarios, a pesar de ser menos estables que los carbocationes terciarios, sí se forman en mi medio de reacción. ¿Verdad? Y por último, los más rápidos que van a reaccionar son los haluros alquilo terciarios porque dan lugar a la formación de un carbocatión terciario, como vimos en el ejemplo que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué sustratos favorecen una E1? Los mismos que favorecen una SN1. Reaccionan más rápido los terciarios reaccionan más rápido que secundario, y generalmente los primarios no reaccionan, pero sálvese la salvedad de que yo tenga un carbocatión bencílico o que tenga un carbocatión alílico que, como está estabilizado por resonancia, como está estabilizado por resonancia, al estar estabilizado por resonancia, sencillamente ese carbocatión va a ser más estable que uno primario normal. Y aquí tenemos el orden de reactividad. Los carbocationes terciarios son los que más rápido reaccionan. Después vendrían los secundarios. Después los bencílicos, que tienen estabilidad similar a un secundario. Los alílicos también tienen estabilidad similar a un secundario por la deslocalización por resonancia que se da en torno a este carbono. Igual ocurre aquí. De último, los primarios y los no metílicos. Entonces, antes de continuar, voy a dibujarles una estructura. Vamos a descartar esto. Aquí en esta pizarra digital vamos a dibujarle una estructura. O vamos a hacerlo aquí en Molview. Le voy a dibujar dos moléculas. Ok, ya disculpen. Aquí. Esto es un yoduro. Ok, tienen esas dos moléculas que están ahí. Les voy a optimizar energía para que la vean. Ok, ustedes saben que, bueno, esta molécula que está aquí, vamos a dibujarla así. Saben que esto cuando no aparece, saben que esto es un metilo, que se los voy a dibujar. Si yo quiero reaccionar por una reacción de eliminación, E1, ¿ok? Tengo dos moléculas. Tengo A
y tengo B. ¿Verdad? ¿Cuál ustedes creen que reaccionaría más rápido? A o B. Pueden ponerlo en el grupo o en el chat de la clase. ¿Dónde es que estoy? Aquí. Ajá. ¿Cuál ustedes creen que reaccionaría más rápido en esa reacción? ¿A o B? Ok. Voy a abrir la pantalla digital y voy a ponerle la estructura de nuevo. Ahí tienen la estructura, no la borré esta vez. Tienen A y B. ¿Alguien dice otra cosa o nos quedamos así con A? Fíjense, si ustedes ven eso que está ahí, si es una reacción de eliminación E1, ¿cuál es el paso lento y determinante de la velocidad de reacción? La formación del carbocatión, ¿verdad? Entonces, si el paso lento es la formación de mi carbocatión, cuando yo rompa este enlace, carbono-yodo, o rompa este enlace, carbono-yodo, yo con A voy a formar un intermediario que es un carbocatión terciario, ¿ok? Está cargado positivamente. Cuando rompa B, yo voy a formar también un carbocatión. También es terciario. No sé si ustedes han visto esta nomenclatura, creo que sí se las vi, que esto uno lo puede escribir como pH, ¿ok? P mayúscula, H minúscula, que son los sustituyentes. En este caso no lo voy a escribir para que ustedes vean algo. Si ustedes analizan eso que está aquí, a simple vista parecería, habíamos dicho que A era el compuesto que no tenía saturaciones. A simple vista, si uno analiza esto que está aquí, podríamos decir que A es más estable que B. ¿Por qué? Porque B está formado por puros carbonos, que estos carbonos que están aquí, que estoy subrayando en negro, tienen hibridación sp2, y los carbones con hibridación sp2 son más electronegativos y por lo tanto tienden a traer densidad electrónica por efecto inductivo, desestabilizando la carga. Pero, ¿qué ocurre? Aquí, si ustedes se dan cuenta, el grupo fenilo, los fenilos, tienen la capacidad de dar densidad electrónica por resonancia, es decir, yo puedo formar una estructura resonante de este tipo, es decir, puedo formar muchas estructuras resonantes, puedo formar un doble enlace aquí, vamos a ocultar acá, puedo formar un doble enlace aquí, no, disculpe, esta va acá, aquí, este va aquí, queda carga positiva acá. Entonces fíjense, como ve los anillos de fenilo es capaz, aquí tengo el doble enlace, de dar densidad electrónica por resonancia. Como sabemos, el efecto resonante es mucho mayor al efecto inductivo y por lo tanto la estabilidad de B va a ser mayor a la estabilidad de A. Y esto va a hacer que reaccione más rápido B para una reacción de eliminación vía E1 que para A para una reacción de eliminación. Igualito va a ser el orden de reactividad con respecto a una reacción de sustitución. Y básicamente es por la estabilidad del intermediario carbocatiónico. Si yo hiciera un diagrama de energía en función de coordenadas de reacción, asumiendo que los dos reactivos tienen igual, este sería el perfil de energía de A y este sería el perfil de energía de B.
Tal vez no tan marcado, tal vez B sería algo así como por aquí, pero está en menor energía porque ese intermediario carbocatiónico es capaz de estabilizarse por resonancia. Ok, entonces vamos a continuar con la clase, ¿ok? Estábamos aquí desde la A. Entonces, ¿qué podemos decir? Básicamente que yo tengo muchas posibilidades para mi sustrato. Fíjense, como yo tengo un intermediario carbocatiónico y el intermediario carbocatiónico es plano, vamos a ver, este intermediario carbocatiónico es plano, una vez que él se forma y yo tengo aquí un nucleófilo, que el nucleófilo, él puede actuar como base, puedo decir de que es B, yo tengo varias posibilidades. Vamos a poner que este carbono que está aquí, vamos a poner que esto es CH2 hidrógeno. El nucleófilo, este es el carbono alfa, ¿verdad? Es el que estaba el grupo saliente. Y el nucleófilo puede hacer varias cosas. Él puede atacar a este carbono alfa para formar un producto de sustitución vía SN1. Es decir, unión con el nucleófilo. Yo puedo tener una eliminación que viene siendo que ese señor que está aquí, el nucleófilo, se comporte como una base, por eso lo denoto con B, tome este protón, se rompa el enlace que está ahí, carbono-hidrógeno, y se forma un nuevo enlace, carbono-carbono, para tener un producto de eliminación E1. Pero también tengo otra posibilidad que es un arreglo o una transposición para formar un carbocatión más estable. Y en el nuevo carbocatión más estable, que fíjense el ejercicio que hice la clase pasada, que yo tenía una migración, yo tenía un carbocatión secundario, y en el carbocatión secundario hice una reacción de sustitución y eliminación, y realicé una migración, y en el carbocatión terciario hice una reacción de sustitución o eliminación. Entonces, yo tengo posibilidad de formar un nuevo carbocatión más estable, y que en este carbocatión más estable yo también tenga una SN1 o una E1. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es el nucleófilo, que ahorita yo no lo llamo nucleófilo porque el nucleófilo es cuando estoy sustituyendo un compuesto en un determinado grupo, ¿ok? O sea, cuando yo sustituyo un grupo por otro grupo, yo estoy diciendo que es un nucleófilo. En este caso, mi compuesto lo que se va a comportar es como una base. Entonces, cuando tengo mis reacciones, disculpen, cuando tengo mis reacciones de sustitución o de eliminación vía E1, generalmente, y se los voy a subrayar aquí con un highlight, como el paso lento, la velocidad de la reacción, no está involucrada la ruptura del enlace carbono-hidrógeno para la formación del alqueno, es decir, del doble enlace, yo puedo decir que no necesito una base fuerte. A mí lo que me favorece es una base débil, ¿ok? Y generalmente estas bases son el medio de reacción. Entonces no se añade ninguna base y el solvente, él es el que actúa como medio de reacción. Esta es una forma que yo puedo diferenciar la C1 de la C2. Como la G2, cuando veremos más adelante, las E2 es un proceso concertado. En una E2 yo necesito una base que sea fuerte. ¿Ok? Base fuerte. Mientras que en una E1 generalmente el proceso no es concertado, no generalmente, el proceso no es concertado y se forma un carbocatión, entonces la base es débil. Fíjense, vamos a ver esto que está aquí. Vamos a analizar la reacción sin ver, si pudiéramos ver sin ver esta parte de aquí, fíjense. Yo analizo todo el conjunto de la reacción. Analizo primero el sustrato. Cuando analizo mi sustrato me doy cuenta que es un haluro alquilo terciario. Si es un haluro alquilo terciario, ya mi cerebro puede decir que la reacción va a ser SN1 o E1. O pudiera ser un E2, pero solo un E2, que más adelante veremos, cuando yo tengo una base fuerte. O
sí, una base fuerte, un nucleófilo fuerte. Etanol, característica, base débil, nucleófilo débil. Entonces, haluro alquilo terciario, cuando el solvente actúa, esto es un típico ejemplo de que está ocurriendo una SN1 o una E1. Condiciones de reacción, temperatura. Temperatura para tratar de incrementar el producto de eliminación, porque la reacción natural es la sustitución. ¿Cuál es el sustrato? El sustrato es quien sufre el cambio químico. ¿Quién sufre el cambio químico? Este señor, el bromuro de terbutilo. Fíjense cómo estoy tratando de correlacionar todo lo que vimos. Reactivo, el etanol. Y cuando yo sumo el sustrato, ¿verdad? Yo sumo la mezcla de sustrato más reactivo, ¿qué va a ser eso que voy a obtener? Voy a obtener a los reactantes. Entonces, ¿qué se va a dar? Un producto de sustitución. Si sencillamente se forma este carbocatión que está aquí y el etanol ataca, obtengo el producto de sustitución para formar un nuevo éter, que es el éter terbutil etiléter o el terbutil etil o el éter terbutil terbutil etílico. Etil etílico. Y tengo una reacción de eliminación que sería para formar el 2-metilpropeno. Básicamente es cuando este señor que está aquí, el etanol, lo que va a hacer es tomar, en vez de unirse al carbono alfa, toma un protón del carbono beta. Pero fíjense algo, hay que tener cuidado con los carbonos beta. Tengo un carbono beta, tengo 2 carbonos beta y tengo 3 carbonos beta. O sea que tengo básicamente 3 posibilidades, pero todas son equivalentes entre sí químicamente. Entonces tendría un producto de sustitución y un producto de eliminación, más el respectivo subproducto que vendría siendo el byproduct, que es el bromuro de el ácido bromídrico, perdón. Entonces, un factor fundamental que nosotros ya habíamos visto en las reacciones de sustitución BSN1 era la naturaleza del grupo saliente. Muy buenos grupos salientes incrementan la velocidad de reacción. ¿Y cuáles son esos muy buenos grupos salientes? Van a ser esos grupos que tengan una característica, que tengan un pKa. Es súper excelente grupo saliente si él tiene un pKa menor a 0. ¿Ok? Porque va a ser, eso lo que me indica es que es la base conjugada de un ácido fuerte y que no va a tender a reaccionar. Pero considero un muy buen grupo saliente cuando el pKa sea menor a 4.8. Es decir, ¿quién es mi límite? El ácido acético. El acetato es un buen grupo saliente. Buenos grupos salientes los consideraría cuando tienen entre 9, 10, algunos hasta 13 por ahí. 15 ya es un límite alto. Malos grupos salientes son aquellos que tienen pKa alrededor de 15 porque quieren decir que son bases conjugadas de ácidos muy débiles, por lo tanto son fuertes. Y los terribles grupos salientes son los alcanos y el amiduro. ¿Por qué? Porque son bases muy fuertes y por lo tanto van a tener a reaccionar y a producir muchas reacciones colaterales. Entonces, ¿qué factor estabiliza las reacciones de eliminación E1? Uno de los factores más fundamentales es el solvente. El medio de reacción, ¿verdad? Participa y es mi solvente. Entonces, ¿qué pudiéramos decir? Que mis solventes polares próticos, ¿verdad? Estabilizan el estado de transición que conlleva el intermediario. Lo mismo que pasaba en el SN1. Un solvente polar prótico estabiliza el estado de transición que conlleva el intermediario
y también estabiliza el intermediario porque, como sabemos, el agua, vamos a ponerlo aquí, vamos a cambiar de color, el agua, este átomo de oxígeno está parcialmente cargado negativo, este átomo de oxígeno tiene una densidad de carga parcialmente negativa porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y por lo tanto va a dar densidad electrónica. Todos estos átomos tienen una densidad de carga parcialmente negativa y cuando tienen una densidad parcial de carga parcialmente negativa, ¿qué van a hacer? Van a formar posibles puentes de hidrógeno, ¿ok? O no posibles puentes de hidrógeno, aquí no formaríamos puentes de hidrógeno, pero hay una estabilización electrostática con este carbocatión que está cargado positivamente. Esa estabilización electrostática con ese carbocatión que está cargado positivamente va a estabilizar mi estado de transición. Entonces, cuando el medio de reacción empleado es el agua, la reacción se lleva a cabo generalmente en medio ácido o neutro, ¿ok? Las E1 igual que las SN1 generalmente se llevan a cabo en medio ácido o neutro. Especialmente si el agua es el medio de reacción. Ok, entonces la solvólisis de los halogenuros de alquilo terciario es más rápida en solventes polares próticos, tales como alcoholes, ácido fórmico y mezclas de acetona agua, ¿ok? Por lo que mismo que hemos visto, la polaridad tiende a estabilizar ese intermediario de reacción. Vamos a ver, discúlpenme, déjenme un momento ver cómo vamos en la clase, perfecto. Si tienen dudas o preguntas, okay, por ahorita nada. Vamos. Entonces, fíjense, aquí hay un ejemplo típico y vamos a comenzar a ver los tipos de olefinas. Esto tenemos que hacerlo con un ejercicio. Vamos a ver cómo es. Yo tengo dos tipos de alqueno que yo puedo obtener. Yo puedo obtener una olefina que yo llamo la olefina Zayset, que es la olefina más termodinámicamente estable porque es la que más sustituida está. Y tengo una olefina Hoffman, que es la menos sustituida. Generalmente, la olefina que yo más tengo mayoritariamente es la olefina Zayset, ¿ok? Y cuando vean los libros y la presentación, se darán cuenta que esta es la que mayormente se forma respecto a la Hoffman. Pero vamos a ver qué es eso de Zayset y Hoffman, vamos a verlo en un ejercicio. Vamos a resolver ese ejercicio para que se vea qué es eso de Zayset y Hoffman. Eliminación. Ok, fíjense. Vamos a resolver ese mecanismo de reacción y así se ve bien lo que estamos queriendo explicar. Vamos a importar esta imagen. Fíjense, yo tengo esa reacción. ¿Qué tipo de compuesto es? Bueno, vamos a considerarlo. Vamos a escribirlo y vamos a desarrollarlo como si no lo tuviéramos ahí, ¿ok? Y nada más me va a preocupar por el producto de eliminación. ¿Ok? Yo aquí tengo una mezcla de productos porque también tengo el producto de sustitución. Fíjense. Yo si me veo esto que está aquí, llevo una reacción a 25 grados centígrados. Este C2H5OH no es más que el etanol que estoy empleando. Okay, entonces tengo eso que está ahí. Yo sé que el primer paso en mi reacción o de mis reacciones de sustitución nucleofílica y eliminación, si van vía SN1, ¿cómo puedo yo saber qué vía va? Bueno, fíjense. Este es un haluro de alquilo terciario. Entonces ya si es un haluro de alquilo terciario, yo sé que la reacción no puede ir vía sustitución o no puede ir vía SN2. ¿Por qué? Porque el ataque por la cara opuesta está totalmente impedido. Entonces, si el ataque por la cara opuesta está totalmente impedido, yo no puedo tener una reacción de sustitución vía SN2.
pudiera ser una eliminación E2. Las E2, que lo vamos a ver más adelante, si reacciona vía haluros de alquilo terciario. O sea, una E2 puede reaccionar vía haluro de alquilo terciario. Pero necesito una base muy fuerte. ¿Y qué tengo aquí? Aquí en este medio de reacción no tengo una base fuerte. Tengo el etanol. Entonces, bajo esas condiciones, lo que está operando es un mecanismo SN1 versus E1. ¿Cuál va a ser el paso lento y determinante de la velocidad de esa reacción? Bueno, el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción va a ser la ruptura heterolítica, y por eso van esas dos flechas que están ahí, del enlace carbono-bromo. Si yo quisiera verlo con el estado de transición, vamos a dibujar estados de transición y todo. Voy a hacerlo el proceso largo, ¿ok? Para que a ustedes les quede, para cuando vean, estudien, y para cuando vean Orgánica 2, ustedes agarren estos videos que estamos haciendo con mucho cariño y los vuelvan a repasar. Estas clases, entonces. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir la ruptura del enlace carbono-bromo. Ese es el estado de transición. En ese estado de transición, ¿qué está ocurriendo? El bromuro está desarrollando una densidad de carga parcial negativa y el carbono está desarrollando una densidad de carga parcial positiva. Y yo voy a llegar a lo que yo obtengo con un carbocatión. Vamos a considerarlo, como esto es un tema altamente estereoquímico, vamos a considerar la estereoquímica de este carbocatión. Ahorita, fíjense, vamos a borrar este hidrógeno aquí y vamos a dibujarlo de una manera para que se vea. Dibujo este hidrógeno de acá. Fíjense, yo tengo dos tipos de carbono. Este es el carbono alfa, el centro de reacción. Entonces, si ese es el carbono alfa, si por ejemplo el etanol, sin poner la reacción aquí, si este es el carbono alfa, fíjense, yo tengo, si el etanol ataca directamente acá, voy a obtener el producto de sustitución, la vía SN1. No voy a poner la reacción de eliminación, se los estoy dibujando solo para que ustedes lo vean. Y voy a formar mi respectivo éter, que ya lo habíamos visto en la lámina anterior. Ok, CH3. Este sería el producto de sustitución vía SN1. ¿Qué tengo yo aquí cuando yo haga ahorita? Él puede tomar protones, ¿verdad? Vamos a poner, voy a borrar esto que está aquí. Este protón lo voy a borrar y lo voy a poner para que ustedes vean de otra manera. 2, y vamos a ponerlo en negro. Pero él también puede atacar el hidrógeno, el carbono beta. Pero ¿cuántos carbonos betas hay ahorita? Fíjense. Vamos a ponerle. Este carbono es beta. Voy a llamarlo beta 1. Pero este carbono, fíjense que esto es un carbono que se caracteriza porque él es un carbono secundario. Este carbono aquí, que tiene este puntico, es secundario porque está unido un carbono y otro carbono. Pero este carbono que está aquí son carbonos primarios. Entonces yo tengo dos tipos de carbono beta. Beta 1 y el carbono beta 2. Entonces, si ese compuesto, el etanol se comporta como una base y toma un protón de beta 1,
¿verdad? De beta 1, ¿qué voy a obtener? Yo voy a obtener la formación de un alqueno, vamos a aquí. Voy a obtener la formación de este compuesto doble enlace, carbono, y aquí tendríamos CH3, CH3. Vamos a descomponer esto que está aquí. Vamos a escribirlo de otra manera, para que ustedes lo puedan ver mejor. Voy a escribir esto de esta manera para que explicarles qué tipo de olefina es esta. Fíjense, esa olefina que está ahí es la olefina Saiset, que es la más sustituida. Ya cuando, ahorita voy a hacer el producto de la Hoffman, déjenme colocarlo en verde. Ok, esa es una alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es que este señor tome un protón de beta 2. Si toma un protón de beta 2, se va a formar un doble enlace aquí en esta zona. Entonces, ¿cómo quedaría? Fíjense, la olefina Saiset es la más sustituida. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Este compuesto vendría siendo el 1, 2, 3, 4. El 2-metil, 2-buteno, ¿verdad? Y este compuesto vendría siendo el 1, 2, sería el 2-metil buteno o 1-buteno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo digo que la olefina Saiset es la favorecida termodinámicamente y es la más sustituida? Fíjense, esta olefina es una olefina trisustituida. ¿Cómo yo sé cuando una olefina es disustituida, bisustituida? Depende del número de sustituyentes que tenga alrededor del doble enlace y los hidrógenos no cuentan. Fíjense, aquí hay un carbono, un sustituyente. 2 carbonos, 2 sustituyentes. 3 carbonos, 3 sustituyentes. ¿Qué pasa? Que los grupos alquilos son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo en torno al doble enlace. Y por lo tanto, mientras más sustituido esté, más estable el compuesto. Esta se conoce como olefina Saiset, creo que se escribe así. De hecho, en la literatura, Saiset, tiene muchas formas de escribirla, es un científico ruso, un químico, también la pueden ver con Z. Y esta es la olefina Hoffman, que es la menos sustituida. Generalmente, la olefina Saiset es la olefina más sustituida, al menos de que yo tenga una sal de onio, que eso lo vamos a ver más adelante. Esta olefina es una olefina trisustituida a la Saiset y la Hoffman es disustituida porque nada más tengo 1 y 2 sustituyentes. ¿Por qué? Porque los hidrógenos que tengo aquí no van a contar en ese proceso de clasificación de una olefina. Vamos a ver cómo vamos aquí con la clase. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar. Entonces, fíjense. La olefina Hoffman y la Saiset es más termodinámicamente estable, como les dije con anterioridad, la olefina Saiset. ¿Por qué? Porque tengo, esto es otro, es más termodinámicamente mi olefina Saiset, en este caso, porque sencillamente yo voy a obtener más grupos dadores de densidad electrónica por efecto inductivo.
que la olefina menos sustituida, que vendría siendo la HOF. Entonces, ¿cómo yo clasifico a las olefinas? Bueno, las olefinas, mientras más sustituidas, para una reacción de eliminación se pueden producir más de un tipo de producto. El producto mayoritario será el alqueno más sustituido. Entonces, ¿cuál vendría siendo el alqueno más sustituido? Vamos a verlo aquí en Cyborg. No está bien. Vamos a verlo entonces en la pantalla aquí. Es más fácil para ahorrar. Entonces, fíjense. Yo tengo varios tipos de olefina. Si yo tengo esto que está aquí, esto es una olefina, en el caso del eteno, es una olefina no sustituida. Porque fíjense que yo considero a esto como una identidad. Esto que está aquí, yo lo considero como una identidad. Eso es lo que yo voy a ver. Todo lo que esté alrededor de ese doble enlace carbono-carbono. Y como los hidrógenos no cuentan, yo consideré esa olefina como no sustituida. NS. Si yo vengo y ahorita tengo esto que está aquí, tengo un solo grupo alquilo, haciendo lo que les dije ahorita, considerando a esto como una identidad, fíjense que nada más hay un solo sustituyente que es un solo alquilo. Entonces, esta olefina yo la digo que es mono sustituida. Si yo ahorita tengo mi olefina, o sea, mi olefina más estable es la tetra sustituida. Fíjense, yo puedo tener una olefina disustituida, ya sea en posición cis o en posición trans. Aquí la puse en posición trans, generalmente son más estables porque no tengo repulsión de los grupos más voluminosos, como vimos en estereoquímica. Entonces, aquí habría dos sustituyentes distintos. Esta sería una olefina disustituida. Si yo ahorita, por el contrario, tengo mi doble enlace, estoy poniendo por simplicidad grupos metilos, ¿ok? Y tengo un sustituyente, dos sustituyentes y tres sustituyentes, sería una olefina trisustituida. Y si tengo que vendría siendo la olefina más estable, que sería la tetrasustituida, que vendría siendo en el caso del 2,3 dimetil 2 buteno, uno, 2, 3 y 4 sería una olefina tetrasustituida. Esta vendría siendo la olefina más estable de todos, la tetrasustituida. Siempre que yo pueda formar una olefina tetrasustituida, esa va a ser la olefina de Zaitsev más estable y la que yo voy a obtener como producto mayoritario de una reacción de eliminación. Y es lo que les estaba mostrando aquí, en los tipos de olefinas que obtengo. Vamos a... Esta vendría siendo, fíjense, una olefina monosustituida, porque en torno a este doble enlace nada más tengo un grupo alquilo, o sea, lo demás que tengo son puros hidrógenos. ¿Ok? Fíjense, aquí se da esa olefina porque el centro de reacción es este enlace carbono-bromo, este es el carbono alfa, y yo tengo que extraer protones del carbono beta, pero yo tengo un carbono beta y otro carbono beta. ¿Verdad? Otro carbono beta que tengo aquí. O sea, sería este
y este. Y puedo formar también una olefina trisustituida en torno al doble enlace, 1 que va a ser el mayoritario, 2 y 3. Por los efectos inductivos, como les he dicho. El doble enlace tiende a... Los alquilos estabilizan los intermediarios de reacción y los dobles enlaces tienden a ser atractores de densidad electrónica por efecto inductivo. Mientras más grupos de adores más si yo obtenga, más estable es ese doble enlace. Ok, fíjense. Nosotros ya vimos todo lo que tiene que ver con las reacciones de sustitución nucleofílica alifática vía unimolecular, la E1. Ahorita vamos a ver con lo que son las reacciones E2. Con las reacciones E2 es de vital importancia tener esto que está aquí, que es la expresión cinética de velocidad. La expresión cinética de velocidad en una reacción E2 a mí me permite, ya solo yo viendo esto que está aquí, yo al solo ver esto que está aquí, disculpen, vamos a ponerlo en highlight. Fíjense, depende de la concentración de sustrato y de la base. Entonces, lo que me está diciendo es que eso es un proceso concertado. Y si es un proceso concertado, quiere decir que tanto se van a romper muchos enlaces en la misma etapa. Por lo tanto, la eliminación va a tener una estereoquímica especial y yo voy a tener que tener una base fuerte para que se dé eso que está ahí. Si yo veo esto que está aquí, vamos a ponerlo en color verde y vamos a poner un... Fíjense, en el estado de transición, ¿cuál va a ser mi estado de transición? Se va a estar formando este enlace base hidrógeno, se va a estar rompiendo este enlace hidrógeno-carbono, se va a estar formando un enlace carbono-carbono y se va a estar rompiendo un enlace carbono-hidrógeno. Entonces fíjense cuántos átomos. Eso sería un ejemplo del estado de transición. Todo eso lo vamos a hacer ahorita en la pizarra digital, ¿ok? Pero fíjense, la carga se está distribuyendo entre 1, 2, 3, 4 y 5. Algo súper importante. La estereoquímica de esta reacción es igual a la de 2. Es una reacción altamente estereoquímica. La eliminación, la estereoquímica de esta reacción, yo puedo decir que es una eliminación antiperiplanal transdiaxial, es la eliminación. ¿Qué significa eso? Que tanto el hidrógeno como el grupo saliente tienen que estar en posición, porque la molécula no le da chance de rotar en el estado de transición, tienen que estar en posición anti. Fíjense que el hidrógeno, miren dónde está el hidrógeno. El hidrógeno aquí está. Disculpen que cambie tanto de color, pero quiero enfatizar la explicación. Fíjense dónde está el hidrógeno. El hidrógeno está arriba de la molécula y dónde está X abajo. O sea, la eliminación E2 siempre, tanto el hidrógeno como X, están en el mismo plano y en distintos lados de la molécula. Esa es una eliminación anti. Es decir, si yo lo veo en una proyección de Hoffman, que es la que utilizamos muchísimo, fíjense cómo utilizamos todo lo que hemos visto en el curso en este tema, por eso es lo hermoso de este tema. Fíjense, el grupo saliente GS, que es un aluroalquilo, y ese hidrógeno tienen que estar en el mismo plano porque la molécula no le da chance de rotar y en lados opuestos de la molécula. Juro, para que se dé a cabo la reacción vía E2. Si eso no ocurre, esa reacción no procede vía E2. O sea, nada más es posible una eliminación sin en una E2 en moléculas como los anillos de Norbeno que veremos más adelante que no es posible rotar. Entonces, este es el perfil de energía de una E2. Vamos a descartar y vamos de nuevo a la pizarra digital. ¿Cómo vamos aquí? Okay. Fíjense, una reacción E1 sirve un perfil de energía similar a esta SN1. Vamos a poner aquí E1. Perfil de energía. Es energía que puede ser, como ya lo saben, delta H
si la reacción es exergónica o endergónica, pero el delta H no me dice si la reacción es espontánea. El delta G sí. El delta G básicamente, ustedes lo van a ver en termodinámica cuando lleguen a Tecno 1, es una función termodinámica de estado que me dice la espontaneidad de una reacción que ocurre delta H, T delta S. Me da la espontaneidad de una reacción que ocurra a presión y temperatura constante. Eso me quiere decir que si el delta G de la reacción es menor a 0, la reacción es espontánea. Entonces, si yo viera el perfil de energía en función de coordenadas de reacción, para esta reacción E1, asumiendo que es exergónica, yo voy a pasar por un intermediario de transición carbocatiónico, es el paso más lento de la reacción, reactivo, producto, intermediario, es decir, paso por un intermediario carbocatiónico. Y una vez que se forma el intermediario carbocatiónico, la reacción procede con velocidad porque lo que viene es la extracción de un hidrógeno. ¿Qué ocurre? Cuando vamos a hablar de una reacción E2, en una reacción E2 es un proceso que yo tengo energía en función de coordenadas de reacción también. Pero es igual que la SN2, es un proceso concertado. En la misma etapa yo no paso por intermediarios, paso de reactivos a productos. Fíjense que en la E1 yo tenía estado de transición, disculpen, deshacer, estado de transición 1, estado de transición 2. Aquí solamente voy a tener un solo estado de transición. En ese estado de transición, recuérdense, un intermediario es aislable. Si yo identifico el intermediario en una reacción química, yo puedo saber qué tipo de reacción está ocurriendo, qué reacciones de metabolización se están dando a cabo. Mientras que en un estado de transición es un estado hipotético, yo nunca lo puedo aislar, es un estado en el cual ocurre la evolución parcial de cargas, pero lo más importante es que en un mismo instante están ocurriendo la ruptura y la formación de enlaces. Entonces, esto sería lo que está ocurriendo con el estado de transición. Tengo A más B, que son mis reactivos, paso por un estado de transición, C más D. Este sería el perfil de energía de una E2. Y como les dije con anterioridad, es un proceso concertado. Quiere decir que tanto el hidrógeno como en el grupo saliente, fíjense dónde está el hidrógeno, están en posición en el mismo plano y en posición anti. Y la carga se va a dispersar en este estado de transición, y aquí le falta esto que está aquí, en 1, 2, 3, 4 y 5 átomos. Vamos a ver si tenemos algún ejercicio práctico. Y eso es lo que ocurre, fíjense. Tienen que estar anti y en el mismo plano porque justo en ese punto, vamos a ver, ven, aquí. Esto va a quedar bien bonito para la grabación, fíjense. El cloruro, que es el grupo saliente, y el hidrógeno están en el mismo plano. A la molécula no le da chance de rotar porque el proceso es muy rápido. Una vez que ellos se forman, vamos a ver, aquí, una vez que ellos se formen y que estoy extrayendo, en este punto, esto vendría siendo como el estado de transición. Ya, déjeme que lo perdí. Justo aquí, este es el estado de transición. Justo en este punto, no, vamos, ese es el estado de transición, ahí sí. Justo en este punto, fíjense, yo estoy formando el enlace oxígeno-hidrógeno, estoy rompiendo el enlace hidrógeno-carbono y a su vez estoy formando el enlace pi. Recuérdense que el enlace pi se forma, es un enlace que va por encima y por debajo de la reacción interatómica y estoy rompiendo el enlace carbono-cloro. Entonces 5 elementos están participando, donde tanto este hidrógeno como este cloro, que es el grupo saliente, con sus orbitales moleculares, están en el mismo plano. Fíjense, esto es un plano, pero están en posición anti.
Una vez más y listo. Entonces, decimos que la eliminación es antiperiplanal con una estereoquímica transdianceal. Y como se los he dicho varias veces, esto es sumamente importante para que ustedes puedan entender. Hidrógeno, grupo saliente, mismo plano. Y la configuración es anti. Vamos a hacer un ejercicio por aquí. Esto es todo para que ustedes vayan viendo la estereoquímica de la reacción. Fíjense cómo están en un mismo plano y se va formando el doble enlace y se va rompiendo aquí. Y esto que está aquí está súper en condiciones de 1 de 2. Yo necesito que ambos grupos, y vamos a hacer ejercicios con esto, estén antiperiplanal. O sea, yo no puedo extraer todos los hidrógenos de un ciclo hexano. Más adelante, en la próxima clase, vamos a hacer un ejercicio referente a esto. ¿Ok? Ahorita lo que quiero hacer es un ejercicio con una cadena alquílica. Fíjense. Si yo tengo esto que está acá, esto está bien bonito. Fíjense, yo, para poder hacer una eliminación en un ciclo hexano, acuérdense que yo tenía configuraciones en silla, ¿verdad? En la silla más estable, ¿cuál es la silla más estable? Es la silla que tiene el grupo cloruro en posición ecuatorial, ¿verdad? Recuérdense que la silla, cuando yo dibujaba la silla, yo tengo esto que está aquí. Tengo axial, 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 y tengo ecuatorial, 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 ¿verdad? Y ecuatorial aquí. Y aquí había axial, ¿verdad? Esto es lo que yo tengo entonces. ¿Qué ocurre? Para yo eliminar, yo tengo que tener tanto el hidrógeno como el grupo saliente en el mismo plano. Si yo veo esa silla, que es la más estable, que es la silla del 1-clorociclohexeno, yo voy a obtener aquí, acá, ¿verdad? Hidrógeno, hidrógeno. Voy, fíjense, estoy dibujando todos los hidrógenos que yo tengo en mi molécula orgánica, ¿ok? Fíjense, ajá, ya terminé de dibujar mis hidrógenos, fíjense que son intercalados. ¿Qué es una eliminación? Una eliminación no es más que, vamos a cambiar el color, extraer el grupo saliente, ¿verdad? Fíjense, la base del medio es una base fuerte, no puede ir vía E1, no puedo formar carbocation en esas condiciones, y extraer el grupo saliente de alfa y uno de los hidrógenos de beta. Beta, beta. El cloruro, me lo responden por el chat si pueden. ¿El cloruro tiene algún hidrógeno en posición anti? O sea, que esté anti a él y que esté, o sea, que esté anti y que estén en el mismo plano, que sean transdiaxiales, eliminación. Pueden responderlo en el chat. Si ese cloruro tiene algo. Fíjense, entonces, si yo me lo veo, vayan respondiendo mientras yo les explico. Fíjense, no hay ningún átomo de cloro aquí, no hay ningún átomo de hidrógeno en esta molécula que tenga esa condición. O sea, fíjense dónde está el cloruro. Tendría que tener un grupo, un hidrógeno que estuviera así. Un hidrógeno que estuviera como por aquí. ¿Por qué? Perdón, así, hacia arriba. Porque tendría que estar en el mismo plano del cloruro y tendría que estar en posición anti. Fíjense que todos mis hidrógenos, este hidrógeno, el cloruro está hacia abajo y el hidrógeno está hacia arriba. Y de hecho, no están ni siquiera en el mismo plano y van casi que en la misma dirección. Este hidrógeno está hacia abajo igual que el cloruro. Este está hacia afuera del plano, este está hacia afuera del plano. Entonces, en esa silla más estable, yo no tengo eliminación. Para que pueda ocurrir una reacción de eliminación, yo tengo que invertir la silla.
Y cuando invierto la silla, ¿qué ocurre? Todo lo que está axial pasa ecuatorial. El cloruro como estaba, recuérdense, y vamos a hacer ejercicios de esto, no se preocupen, que yo cuando invierto la silla comienzo a numerar desde aquí abajo. Si este era 1 aquí, en esta silla, este va a ser 1. Y él estaba en ecuatorial, pasa axial. Bueno, cuando yo tengo eso, ¿qué ocurre? Ahorita, si tengo la condición de una reacción de eliminación vía 2, que tanto este hidrógeno como este cloruro están anti y en el mismo plano. Entonces yo voy a poder tomar este protón, cerrar este enlace para formar esto aquí. Y tengo de ese compuesto, cuando hago la eliminación del ciclohexano, llego, o al cloruro de ciclohexilo, llego al ciclohexeno. Vamos a hacer esa eliminación. Déjenme ver cómo vamos aquí. Ok, perfecto con el tiempo. ¿Cómo vamos acá en la clase? Ok. Entonces, fíjense. Vamos a hacer un ejercicio. Esperaba dejarlo un poquito para adelante, pero vamos a hacerlo ahorita. Vamos a plantear el mecanismo de esa reacción del bromuro del ciclohexilo en presencia de hidróxido de sodio. Entonces, bromuro de ciclohexilo, esto es lo que yo tengo. Yo tengo mi bromuro de ciclohexilo en presencia de hidróxido de sodio eso me da el ciclohexeno. Entonces, ¿qué tengo ahí? Fíjense. Tengo el bromuro de ciclohexilo en presencia de hidróxido de sodio me da el ciclohexeno. Entonces, vamos a explicar el mecanismo de reacción, de esa reacción de eliminación. Primero y principal, esto que está aquí, súper importante. Yo veo este compuesto y esto es un haluro-alquilo cíclico y es un haluro-alquilo secundario. Este carbono al cual está unido el bromo está unido a un carbono y a otro carbono. Por lo tanto, pudiera ocurrir una reacción de eliminación E1 o E2, porque recuérdense que los haluros de alquilo secundario también reaccionan vía E1 y vía E2. Pero ¿qué estoy viendo? Que tengo hidróxido de sodio, una base fuerte. Yo no voy a poder formar un carbocatión en ese medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sencillamente, tengo que pasar esta silla a lo que realmente es ella. ¿Y qué realmente es ella? Una proyección de silla. ¿Qué me dice mi proyección de silla? Me dice que yo tengo mi silla más estable, ¿verdad? El bromo está aquí. Tengo hidrógeno acá. Aquí tengo hidrógeno hacia abajo, hidrógeno hacia arriba. Este vendría siendo, vamos a ver, el carbono alfa, porque está unido, carbono alfa, está unido a mi bromuro y tengo un carbono beta, los betas son los adyacentes aquí, y tengo otro carbono beta acá. Si ustedes ven eso que está ahí, no es posible hacer una eliminación en esa silla. ¿Por qué? Porque el bromo tiene que estar en el mismo grupo, en el mismo plano que el hidrógeno. Este hidrógeno que estoy aquí, subrayando con el mouse, no está señalando. Este que está aquí abajo tampoco, este que está aquí tampoco y este que está aquí tampoco. Y este no, porque es del mismo carbono alfa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que invertir la silla a la silla menos estable. Cuando invierto la silla, fíjense que voy a dibujar la otra silla. ¿Cómo dibujaba yo la silla? Dos paralelas, ¿verdad? Un punto y uní ese punto. Cuando vimos estereoquímica que se los expliqué, entonces la silla aquí van a ser dos paralelas, un punto aquí, un punto y un punto así. Sí. Recuérdense que es complicado, estoy dibujando con el mouse. Entonces, dibujo la silla axial,
ecuatorial, ecuatorial axial, axial ecuatorial, ecuatorial axial, axial ecuatorial, ecuatorial axial. Entonces, todo lo que estaba axial pasa ecuatorial, todo lo que estaba ecuatorial pasa axial. Este bromuro, cuando estoy pasando hacia acá, porque la silla comienza a numerarse, cuando invierto de esta manera, aquí este era el 1, el 2, corro 1 hacia abajo, 3, 4, 5 y 6, ese bromuro que estaba ecuatorial pasa a posición axial. Ok, ya completé todos los hidrógenos de mi silla. Entonces, ¿cuál puedo eliminar yo? ¿Cuál hidrógeno? Bueno, yo puedo eliminar este hidrógeno de aquí, porque es del carbono beta, o puedo eliminar este hidrógeno de aquí. Vamos a eliminar este de aquí, ¿ok? Este, que tiene el visto bueno, para que sea más fácil. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en esa eliminación? Bueno, vamos a hacer algo. Yo puedo hacer la eliminación directamente con el hidróxido de sodio aquí arriba para explicar el producto, pero vamos a hacer la proyección de Newman y así repasamos Newman de una vez. ¿Cómo era Newman de la silla? El Newman de la silla era sencillo. Yo miro la silla desde aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que veo? Lo primero que yo veo va a ser el carbono de atrás. Aquí estoy mirando aquí, ¿verdad? Mirando la proyección, mejor dicho, la proyección correcta sería mirar desde acá, aquí. ¿Y qué voy a ver en el carbono de atrás? En el carbono de atrás yo veo un hidrógeno que está hacia arriba, un hidrógeno que está hacia arriba, veo un hidrógeno que está hacia abajo y aquí esto lo voy a poner en color verde. Esto que está aquí es la cadena carbonada. No voy a hacer nada con ella todavía. En el de adelante estoy viendo un hidrógeno que está hacia acá. Esto que está aquí, color verde, cadena carbonada. Un hidrógeno que está hacia abajo. Voy a ver mi otra molécula desde acá. ¿Qué es lo primero que veo? El carbono de atrás, siempre yo dibujo el carbono de atrás primero, veo un hidrógeno que es este que está aquí, que es el que voy a eliminar. Veo otro hidrógeno hacia abajo y veo esta parte de acá, en azul, cadena carbonada, ¿ok? Esa cadena carbonada se une con la cadena carbonada que está atrás. Fíjense, ya formé este enlace, o sea, formé el cuadrado que está aquí, acabo de formarlo. Voy a ver el carbono adelante. El carbono adelante veo el bromo que está hacia abajo, veo un hidrógeno que está hacia arriba, hacia la derecha, y veo esta parte de acá, esta cadena en azul, esta cadena carbonada. Entonces, esa cadena carbonada se une con la otra cadena carbonada y estoy formando eso que está ahí, ese círculo. Entonces, fíjense. Ahorita, cuando invertí la silla, el hidrógeno y el bromo están en el mismo plano. Entonces, mi base, que es el hidróxido de sodio, que es una base muy fuerte y que la reacción va vía E2, va a tomar este protón para hacer que se rompa ese enlace carbono-hidrógeno. Se va a formar un nuevo enlace carbono-carbono y se va a romper un enlace carbono-bromo. Básicamente, lo que ustedes van a tener es la formación del ciclohexeno. Es decir, lo mismo que hicimos ahorita con el cloruro, que explicamos con el cloruro, pero ahorita realizado paso a paso de todos los pasos de mi reacción. Vamos a ver cómo vamos aquí. La hora. Ok, vamos bien para ir culminando en ideas.
Ok. Ujú. Fíjense, vamos a culminar con un pequeño ejercicio y listo, terminamos la clase por hoy. Eso que está ahí. El cis y el trans del 1-bromo 4-terbutil ciclohexano. Vamos a explicar el cis y el trans, este que está aquí. Vamos a hacer ese ejercicio y culminamos por hoy. Y en la próxima clase arrancamos con... Ok, fíjense. Yo tengo ese ejercicio que está ahí. Me dicen que el trans y el cis, los dos reaccionan, pero el cis reacciona en el 1-bromo, el cis 1-bromo 4-terbotil ciclohexano reacciona 500 veces más rápido que el isómero trans. Vamos a ver. ¿Cuál es el isómero trans? Lo primero que ustedes tienen que hacer es esto que está aquí. Ya esto uno lo hace de manera manomática, pero como ustedes están comenzando, o sea, yo siempre dibujo en la silla todo intercalado. Ecuatorial arriba, ecuatorial abajo, ecuatorial arriba, ecuatorial abajo, ecuatorial arriba, ecuatorial abajo, axial abajo, axial arriba, axial abajo, axial arriba, axial abajo, axial arriba. ¿Dónde centro mi atención? Yo voy a centrar mi atención en el carbono 1 y en el carbono 4. Si esto yo digo que es 1 y este yo digo que es 4. Entonces, ¿qué voy a ver? Que yo tengo dos posibilidades de que sean trans. Que los dos estén axiales o que los dos estén ecuatoriales. Con la silla, con esta silla, la silla que está trans, en 1 y en 4, la silla más estable, lógicamente, va a ser la que tenga los grupos voluminosos en posición ecuatorial. Por ejemplo, que el bromuro esté en ecuatorial, aquí hay un hidrógeno, y que el terbutilo, como sabemos, es un grupo súper voluminoso, él prácticamente congela la posición de la silla en posición ecuatorial. Él prácticamente deja esa posición en un 99%. Fíjense, esa es la silla más estable. ¿Qué ocurre? Si yo veo esa silla, vamos a cambiarle el color a mis hidrógenos, sabiendo que este es el carbono alfa y que yo estoy tratando de explicar un producto de eliminación porque tengo un doble enlace. Los hidrógenos adyacentes del carbono beta son estos que están aquí, perdón, este no. Fíjense que este está hacia arriba, entonces acuérdense que es intercalado, este tiene que ir hacia abajo. En mi carbono beta tengo dos carbonos beta. Entonces, si tengo dos carbonos beta, muchachos, aquí yo no puedo eliminar. Entonces, a juro, para que yo pueda hacer una eliminación en esa silla, porque ninguno de los grupos está en posición trans, y fíjense que la reacción respecto a una E2, ¿ok? Yo tengo que hacer una inversión de la silla, y cuando haga la inversión de la silla, esa silla va a ser así. El grupo terbutilo es muy voluminoso. Fíjense que yo estoy dibujando que el equilibrio está prácticamente completamente desplazado hacia los reactivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir?
en la próxima silla que yo dibuje, este bromo se va a mover hacia aquí abajo. Entonces este sería el carbono 1, estaría en axial. Aquí estaría el hidrógeno. Y este terbutilo que está aquí se mueve hacia arriba, sería el carbono 4. También estaría, fíjense que sigo estando bien con mi silla y con mi estereoquímica, porque cuando yo invertí silla, inicialmente los grupos, tanto el bromuro como el terbutilo, estaban en lados opuestos del anillo. Y cuando yo vuelvo a invertir la silla, están en trance. Ahorita, ¿qué ocurre? Yo puedo eliminar en esta silla. Efectivamente puedo eliminar. Pero para que se dé esa reacción de eliminación y yo tome uno de los protones, uno de estos hidrógenos en beta, sabiendo que este es alfa y beta siempre son los adyacentes, tengo que invertir la configuración de mi silla y formar una silla súper inestable en la geometría, en el isómero cis. Para yo poder eliminar, tengo que formar una silla muy inestable. Vamos a ver qué ocurre, en el trans. En el trans, para poder eliminar, tengo que llegar a la silla más inestable, y como el terbutilo es un grupo muy voluminoso, él va a prácticamente congelar 100% esa posición, esa silla en la posición ecuatorial donde los grupos son más estables. ¿Qué ocurre en la cis? Yo tengo la cis de dos maneras. Yo puedo obtener la cis, voy a volverlo a dibujar porque ahí no se ve, ya hay mucho. Recuerden de nuevo, ustedes hacen rayita arriba, rayita abajo de manera intercalada. Entonces, sería axial, 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 ¿verdad? Axial y axial. Y con las ecuatoriales vamos a dibujarla de color verde. Ecuatorial, 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 ecuatorial. Entonces, fíjense, ¿dónde yo voy a centrar mi atención? Yo centro mi atención en el carbono 1, disculpen, aquí, carbono 1, y el carbono 4. Yo centro mi atención carbono 1 y carbono 4. Entonces, fíjense, ¿qué me doy yo cuenta? Que cuando es 1 y 4, ellos van a estar en cis la silla cuando uno de los grupos está en ecuatorial y el otro en axial, por ejemplo, el bromuro en axial y el terbutilo en ecuatorial, o cuando el terbutilo está en axial y el bromuro en ecuatorial. Entonces, ¿cuál es la silla más estable? La que tenga el terbutilo en posición ecuatorial. Entonces, fíjense, yo voy a dibujar mi silla de una vez la más estable, que es aquella que tenga a mi terbutilo en posición ecuatorial. Y por lo tanto el bromuro va a tener que estar en posición axial. Y esta silla es cis. Fíjense que cuando yo dibujo esto que está aquí, la representación está bien, porque yo dije que la más estable es cuando el bromuro está en axial, aquí está en axial, esto es 1, y el terbutilo en 4 está en ecuatorial, y están del mismo lado de la molécula, ¿ok? Del mismo lado de la molécula. Hidrógeno. Entonces, ¿dónde ocurre la eliminación aquí? La eliminación aquí puede ocurrir en cualquiera de estos carbonos, ¿ok? Al final voy a obtener el mismo producto, porque es equivalente. O sea, si yo elimino, fíjense, vamos a ponerlo aquí. No se ve por el plano como lo dibujé, pero esto está en el mismo plano, verde. Aquí, verde, listo.
Esto está en el mismo plano, ¿ven? Entonces, si yo elimino mi base en el medio, que tiene que ser una base fuerte para que sea una E2, cierra este protón y forma este elemento, ¿qué voy a formar? Si elimino este protón, vamos a ponerlo como 1, H1, y después voy a eliminar H2. Fíjense lo que les digo, que es el mismo compuesto. Si yo elimino H1, hidrógeno, hidrógeno, ¿verdad? Aquí queda hidrógeno, y aquí que me queda mi terbutilo. Entonces, ¿este compuesto cómo se llamaría? Si yo lo comienzo a nombrar, lo tengo que comenzar a nombrar por aquí. Sería 1, 2, 3 y 4 por aquí, porque si lo comienzo por acá sería 1, 2, 3, 4 y 5, la menor posición. Sería el 4 terbutil ciclohexeno. Si yo elimino menos H2, que básicamente sea que mi base va a tomar mi base fuerte, va a tomar este hidrógeno que está aquí para romper este enlace carbono-hidrógeno y formar esto que está acá. ¿Qué voy a obtener? Disculpen. Deshacer aquí. Aquí voy a obtener un hidrógeno igual hacia acá y otro hidrógeno aquí. Entonces, ¿qué voy a obtener acá? 1, 2, 3 y 4. Va a ser igual el 4 terbutil ciclohexeno. Es el mismo compuesto. Por lo tanto, uno no coloca los dos compuestos que uno está eliminando. Entonces, por ahorita, muchachos, vamos a dejarlo hasta acá. La próxima clase podemos comenzar haciendo un pequeño ejercicio de eliminación como este que está aquí, del cloruro de neomentilo y cloruro de pentilo, y seguimos viendo lo que son las reacciones de la estereoquímica de la eliminación y la sustitución. Vemos lo que van a ser los olefinas Zeiss y Hoffman, sales de onio, E1 y E2, y la competencia entre la sustitución y la eliminación. O sea, nos quedarían como unas 30 láminas para terminar como tal la clase. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Este tema sí hay que estudiarlo bastante, es un poquito complicado, pero poco a poco se va adquiriendo toda la información necesaria. Si tienen alguna duda al respecto, con mucho gusto me preguntan y se les puedo aclarar. Si no, damos la clase por culminado y yo se la subiría ya por la hora. La conectividad no es muy rápida. El día de mañana a YouTube le subiría la clase. Vamos a detener la grabación. En este momento estamos parando la grabación de la clase.